Sé por nuestros amigos y misioneros María Arias y su esposo. Esta es una iglesia misionera, amén, que lleva la palabra de Dios a muchos lugares y están bendiciendo muchas naciones de la tierra y nos gozamos en eso. Quiero esta mañana saludarles en la lengua de nuestra comunidad, allá donde nosotros servimos hace 11 años. Nos saludamos con esta frase: Bichi Sakapabuma. ¿Qué tal si usted mira al hermano de enseguida a los ojos con alegría, como cuando saluda a la suegra con alegría, amén? Y dígale: Bichi Sakapabuma. Y el hermano de enseguida puede responder: Biabuma, amén. Biabuma quiere decir que está feliz o gozoso. ¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿Cuántos están Biabuma? Amén. Pero cuando algún indígena está triste, enfermo, está mal, dice aburribuma. Así nos dicen cuando estamos por ahí, nos los encontramos. Pero yo creo que hoy todos estamos biabuma, amén, gozosos en el Señor, tener el privilegio de estar aquí en este lugar, congregarnos, escuchar la palabra, adorar al Señor con alabanza, amén. Quiero, antes de continuar, presentarles un video esta mañana. Es un video muy corto realmente, pero que puede permitirnos leer un poco de lo que está sucediendo en medio de la tribu indígena en Vera Chamí, donde servimos hace 11 años con mi esposa Giselle, con mi hijo Timoteo, que está ahí abajo. Allá está sentadito, nadie lo ve porque está muy juicioso hoy, al lado de sus tíos misioneros. Pero queremos mostrarles, hermanos, en el departamento del Quindío hay 11 resguardos indígenas de los Embera Chamí, y hoy, por la misericordia de Dios, estamos sirviendo en medio de 6 resguardos indígenas, es decir, un promedio de 600, 800 indígenas que están recibiendo la palabra del Señor. En uno de esos resguardos hoy contamos con una iglesia indígena donde se predica la palabra de Dios en su lengua, donde se tiene un preseminario bíblico y un programa de alfabetización para los niños indígenas. Y en los otros 5 resguardos tenemos grupos o células donde se está estableciendo la nueva iglesia de Cristo Jesús, amén. No sé si tenemos el video ahí, listo. Vamos a ver este video. Es el camino, la verdad, la vida. Ustedes también podemos hacer misiones. Mi nombre es Wilson Andrés García Marcial, soy el cabildo de este resguardo Chichaque. Agradecerle mucho a la Asamblea de Dios. Agradeciendo a toda Asamblea de Dios. Gracias. La verdad. Bichi Sakapabuma. Y Bichi, gracias por acompañarnos durante estos 10 años de servicio. Aplauso al Señor, porque la palabra de Dios se está cumpliendo, y es que todas las naciones conozcan de Cristo Jesús. Mateo 24 dice que cuando todos le hayan conocido, entonces será el fin. Mateo 24:14 dice eso. Y ese es el propósito de la iglesia del Señor, que todos vayamos y llevemos el evangelio de Jesucristo para que todos conozcan y puedan tener la oportunidad de decidir ser salvos en el nombre de Jesús. Esta mañana, hermano, quiero invitarle a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 1.
Es una carta escrita por el apóstol Pablo. Esta carta es muy especial e interesante porque Filipos fue una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó en su segundo viaje misionero, pero que hasta su cuarto viaje misionero pudo volver a escribirles con el ánimo de motivarles a la fe. Amén. Dice la escritura en el capítulo 1, versículo 1 y 2: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué tal si oramos esta mañana? Le decimos: Señor, habla nuestro corazón. Amén. Señor y Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de escucharla y de saber que por ella somos salvos. Edifícanos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy quiero compartirle, hermano, algo que he titulado: creer para padecer y padecer para creer. Dígale a su hermano de enseguida: cree para padecer o padece para creer. Esa es la propuesta del apóstol Pablo en esta mañana a través de esta carta. Lo lindo de esta carta es que los primeros 11 versículos hablan de la bendición y de lo linda que era la iglesia. Era una iglesia llena de fe, era una iglesia que estaba fortalecida en el Señor, era una iglesia que estaba agradecida con la labor que el apóstol Pablo había hecho por ellos, y era una iglesia de la cual el apóstol Pablo habla de la mejor manera. Pero parece que años después, debido a las diferentes circunstancias de esa iglesia, la iglesia había cesado de llevar el evangelio a los que lo rodeaban. Y entonces Pablo escucha esto desde Roma, allá cuando estaba prisionero en su cuarto viaje, y decide escribir esta carta y enviársela a los filipenses, enviársela a Filipo, para que ellos supieran y fueran alentados en la fe. Y lo primero que quiero tocar aquí es que creer para padecer, o más bien estar convencidos de la obra que Cristo ha hecho en nosotros, nos da la fuerza para pasar por cualquier padecimiento, y esto puede convertirse en una oportunidad para predicar el evangelio. Y así lo mostró el apóstol Pablo. Y quiero que me acompañe por favor a leer los versículos 12 al 14. Dice aquí la escritura del capítulo 1: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso del evangelio, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El padecimiento. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, hermano, dice ahí en el pasaje, versículo 13: mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio. El pretorio era el lugar principal en Roma desde donde se tomaban las decisiones más importantes, pero también desde donde se juzgaban a aquellos que eran condenados internacionalmente. Allí estaba el apóstol Pablo y le dice a los filipenses, con el ánimo de alentarlos en la fe: mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio, es decir, todos saben la causa de mis prisiones, que he llegado a este lugar por predicar el evangelio de Jesucristo.
Ustedes conocen bien la historia, que el apóstol Pablo pide ser llevado a Roma para ser juzgado, y cuando llega a ese lugar y es presentado ante las autoridades mayores en Roma, aunque estaba en cadenas, aunque estaba, hermano, prisionero, a través de eso pudo mostrar el amor de Jesucristo. Y nos permite conocer tres cosas del apóstol Pablo. Sus padecimientos trajeron la atención de los que lo rodeaban. El apóstol Pablo no llega allí prisionero hablando o quejándose o diciendo: pobre de mí, soy prisionero, miren lo que me está pasando, sino que dice: mis prisiones se han hecho patentes. Patentes quiere decir, han sido reconocidas por todas las autoridades de Roma. Este hombre llegó, hermano, con la pasión y la convicción de predicar el evangelio en medio de estas personas. Yo me imagino que cuando llegaron a traer al apóstol Pablo frente a las autoridades y le preguntaron: señor Pablo, ¿cuál es la razón por la que usted pidió ser traído a Roma? Y me imagino al apóstol Pablo, hermano, hablando y diciéndole a esas personas: la razón por la que he sido traído aquí es por predicar el evangelio de Cristo Jesús, de un Dios encarnado que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, y por su sangre fuimos nosotros curados. Imagínense el apóstol Pablo hablándole de esa manera a las autoridades de Roma, hermano. Un hombre que no mostraba temor, un hombre que no se desalentaba, sino que aún en medio de esas circunstancias predicaba con pasión allí en ese lugar. Y se lo hace saber a la iglesia de Filipos: nuestros padecimientos pueden atraer la atención de los que nos rodean, no por lo que podamos sufrir, sino por la convicción, fortaleza y fe que podamos mostrar a través de esas circunstancias. En la comunidad indígena en Vera Chamí, hermano, cuando llegamos a ese lugar por primera vez, en Córdoba, Quindío, si en algún momento alguien quiere conocer ese lugar, bienvenido, mi hermano. Allá tenemos taparrabo L, XLM, el que usted necesite, son bienvenidos a visitarnos cuando quieren. Cuando llegamos a ese lugar, entramos con un programa de alfabetización a la niñez. Y la primera familia cristiana, Rosita y David, se llaman ellos, tenían 9 hijos, hermanos. Una familia abundante, próspera. Los indígenas normalmente, hermano, tienen hijos desde el momento en que empiezan a menstruar la mujer. Es parte de su cultura. Apenas empiezan a tener su periodo, ellas pueden casarse. Es decir, a los 11, 12, 13 años ya es posible el matrimonio entre el pueblo indígena, entre hombre y mujer en la comunidad. Pero cuando llegamos a ese lugar, esta familia fue la primera en recibir el evangelio de Jesucristo a través de un milagro de sanidad física. La mayoría de los indígenas que hoy nos acompañan en la iglesia, allí en Córdoba, Quindío, es por una sanidad que Dios ha hecho. Cuando ellos conocen del evangelio, inmediatamente son rechazados por su comunidad. Les quemaron sus cultivos, quemaron la choza donde vivían, hermanos, y los aislaron al lado del río donde los indígenas hacían sus necesidades. Una prueba bastante difícil para ellos. Y un día hablando con ellos les decíamos: hermanos, si ustedes consideran o han pensado en algún momento decir no seguimos más por esta situación, nosotros vamos a entender. Porque es muy fácil decir a alguien tenga fe, tranquilo, cuando uno está bien, ¿cierto? Y algo que me impactó, hermano, de la mamá de estos niños, de estos 9 niños, es que nos dijo: aunque muramos de hambre, no dejaremos de adorar al Dios que hemos conocido. Imagínense eso, hermano. Viendo nosotros a esta familia en medio de una necesidad, tratando de ayudarles,
pensando que sería mejor para ellos, y esta mujer abre sus labios y dice esta frase, y me muestra y me recuerda al apóstol Pablo, cómo tenía tanta pasión por el evangelio, que aún estando enfrente de las autoridades de Roma, pudiendo ser decapitado por sus declaraciones, se arriesgó a sembrar la semilla del evangelio en esas personas, aunque le costara la vida. Y cuando escucho a Rosita, ella se llama Rosita Ciágama, decir estas cosas, yo decía, gloria a Dios, la fe de esta mujer es insuperable. Años después, hermanos, uno de sus hijos se convierte en el cabildo mayor de la comunidad indígena, es como el gobernador, como el alcalde ahí en su comunidad. Uno de los hijos mayores, Wilson Ramírez. Y entonces cuando Wilson Ramírez se hace cabildo, se hace autoridad allí, nos dice, desde hoy van a tener libertad de predicar el evangelio en este lugar. A todas las familias que quieran escuchar, pueden ir choza por choza compartiendo el mensaje de Jesús. Porque este mensaje fue el que mi madre me transmitió desde que ustedes le compartieron a ella. Y hoy he visto que esa palabra tiene poder. Es decir, hermano, que la fe y la convicción de la madre de estos niños impactó sus vidas. Por eso me goza ver una iglesia que trabaja fuerte con los niños, hermano. Porque su siguiente generación, es decir, sus hijos, fueron la puerta para que el evangelio fuera predicado con total libertad en la comunidad indígena Chichaqui, allí en Córdoba, Quindío. El primer resguardo donde llegamos a llevar el mensaje del Señor. Después de 2 años largos, hermano, por fin teníamos los primeros convertidos al evangelio de Jesucristo. A pesar de los padecimientos de esta mujer, su fe fue mayor. Atrajo la atención de su propia familia. Y es una pregunta para nosotros, hermanos. ¿Será que nosotros estamos atrayendo la atención de nuestra familia, de los que nos rodean? ¿Será que la pasión que hay en nuestra vida práctica por el evangelio está llamando a los que nos ven de lejos? Pues la vida de esta mujer, Rosita, sí. Lo otro que el apóstol Pablo nos enseña con esto es que padecer saca a la luz nuestras convicciones. Dice el apóstol Pablo allí, por mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio. Es decir, hermano, sin importar lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, sus convicciones siguieron intactas. Sin importar lo que estaba padeciendo este hombre, sus creencias en Dios seguían firmes, innegociables. Y nos dejan una lección de vida fuertísima para cada uno de nosotros, hermanos. Porque sin importar las circunstancias, nuestra fe debe ser la misma en todo el tiempo, en todo momento. Podemos llorar en los momentos difíciles, pero seguir creyendo que Dios se va a exaltar y se va a glorificar. Podemos estar pasando una situación económica difícil, pero creer que Dios nos va a proveer lo que necesitamos abundantemente. Los padecimientos, hermano, a veces sacan a la luz nuestras convicciones. Mi hijo Timoteo, no sabíamos si ponerle Timoteo o Milagrito, porque mi hijo, hermano, es el fruto de un milagro de sanidad de Dios en la vida de mi esposa. Por una bacteria que había en el río de la comunidad, ella queda estéril teniendo 20 años de edad, allá en la comunidad indígena. Y los médicos le dicen, usted no puede tener hijos. 1 año de tratamiento por un precáncer, por una lesión precancerosa.
y luego de un año Dios hace el milagro y nos damos cuenta de que estábamos en embarazo de nuestro hijo Timoteo. Ahí está, sonriendo. Y Timoteo es un milagro de Dios. Ahí está. Salúdalos, Timoteo. Hoy tiene 5 años y medio, hermanos. Y ese niño corre por las montañas, juega con los niños indígenas. Él es el que reparte los colores, las hojas de actividades y dirige a los niños allá en la comunidad a sus 5 años y medio, hermano. Pero a pesar de esas circunstancias, nosotros seguíamos creyendo que Dios se iba a glorificar. Pero pensábamos también y decíamos, aunque Dios no nos permitiera tener un bebé, igual vamos a seguir sirviendo al Señor en el lugar donde Él nos llamó. Igual vamos a seguir adelante creyendo lo que la palabra del Señor dice y nos ha dicho a nosotros. Porque a pesar de los padecimientos, nuestras convicciones seguían intactas. El Dios que nos llamó hace años atrás seguía siendo el mismo Dios en estos tiempos. Y no importa cuántos periodos de su vida pase, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Sus promesas siguen siendo iguales para cada uno de nosotros. Pero a veces es necesario, hermano, que estos padecimientos pasen por nuestra vida para madurar en la fe y entender que Dios sigue siendo Dios en todos los tiempos. Pero también, hermano, nuestros padecimientos pueden darle fuerza a otros. Dice el versículo 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dígalo conmigo fuerte, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Los creyentes de Roma también tenían temor de predicar el evangelio, hermano. Había una situación de persecución del imperio romano por diferentes mentiras, y en esa época los creyentes usaban unas capuchas blancas para cubrir su rostro. Y mientras el apóstol Pablo estaba allí disertando con los gobernantes de Roma, había una multitud de personas escuchando y observando de lejos lo que estaba pasando. Pero al ver la convicción del apóstol Pablo, esos creyentes se armaron de valor, se quitaron sus capuchas o sus mantos, sus velos, y salieron a predicar el evangelio sin temor, como dice la Escritura. Sus prisiones, hermanos, fueron fortaleza para aquellos que lo rodeaban. Y yo no sé si usted ha pensado en esto, hermano, pero hay personas que lo están observando a usted de lejos, que dicen: yo quiero ser como esa persona porque es cristiana. Que dicen: mire, esa persona, aunque pasa dificultades, la veo feliz, gozosa y nada le falta. Alrededor nuestro, hermano, hay cantidad de ojos mirándonos en medio de todas estas circunstancias, observando si el Dios que adoramos cuando estamos bien es el mismo Dios de poder que adoramos cuando estamos pasando por momentos de padecimiento. Las familias indígenas, hermano, una de las formas en que ellos ven que la familia es próspera es cuando tienen muchos hijos. Y a mi esposa y a mí nos decían las indígenas: pobrecita hermana Giselle, no tiene hijos, está enfermita, qué pesar. Le decían Hanubada, qué pesar. Pero sabe, hermano, nosotros seguíamos allá en el culto adorando a Dios, hermano, como si fuera el último de nuestros días, predicando la palabra como nunca. Y cuando nace Timoteo, cuando mi esposa queda en embarazo de Timoteo, muchas de esas familias que no creían en Jesús se empezaron a acercar a nosotros. Allá, cuando un niño nace, lo llevan al brujo y le cantan, le hacen jai, allá se le llama jai, para que los espíritus protejan los niños. Pero cuando las indígenas vieron que mi esposa había recibido la bendición de Dios
al llegar nuestro hijo Timoteo, empezaron a traer los niños a mi esposa y le decían: su Dios es más poderoso que los espíritus de los brujos. Por favor, ore por ellos. Y empiezan a llegar familias a la iglesia indígena, hermano. Muchos indígenas decían: nosotros no creemos en eso, pero cuando venimos a este lugar sentimos la protección de Dachiacone y los espíritus no pueden tocarnos. Nuestros padecimientos, hermanos, le van a dar fuerza a otros para que se acerquen a Dios, para que puedan creer en lo que usted y yo hemos creído por la revelación de la palabra. Hablar de padecimientos hoy en día, hermanos, no es el tema de moda, pero no podemos negar que en algunos momentos pasamos por ellos. Pero ver a Dios obrando, y al apóstol Pablo, alguien que los había llevado sobre su cuerpo, hermano, padecimientos. El apóstol Pablo en Gálatas 6:17 dice: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y ese hombre que dice esto es el mismo aquí en Filipenses, que le dice a la iglesia de Filipos: aliéntense, por mis prisiones el evangelio de Cristo ha sido glorificado en este lugar. Y creo que ninguno de estos personajes había padecido mayor cosa que la que el apóstol Pablo estaba padeciendo. Así que era un referente bastante alto, hermano, para hablar de padecimiento. Díganle a su hermano enseguida: padecer atrae la atención de los que te rodean. Saca a la luz tus convicciones y le da fuerza a otros para glorificar a Cristo. No siempre los padecimientos son malos, hermano. Dios tiene propósitos con ellos, y grandes y poderosos. Pero el apóstol Pablo sigue enseñándonos. El segundo punto que quiero tocar es que a través de sus padecimientos, Él nos invita a proseguir en la fe que hemos creído. Dígale a su hermano: prosigue en la fe que has creído. El versículo 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué hacer. Versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué hacer. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo decía: no sé qué es mejor. Gloria a Dios, queremos estar con Cristo, pero él decía: también es necesario estar aquí, seguir padeciendo, continuando con este proceso para glorificar el nombre de Jesús. Y deja un referente alto para nosotros, hermanos, porque el apóstol Pablo se niega a la posibilidad de partir con el Señor en muerte para seguir como prisionero predicando el evangelio de Jesús. Y hay algo muy lindo en la vida del apóstol Pablo, porque en ninguna de las cartas que él escribió en el Nuevo Testamento se encuentra alguna palabra que diga que el apóstol Pablo fue liberado, pudiendo haberlo sido. Es decir, hermanos, que este hombre prefirió envejecer como prisionero en ese lugar por causa del evangelio antes que ser liberado, por causa de la oportunidad de llevar al Señor a todas esas personas de la iglesia de Roma. Proseguir da a conocer al Dios que usted y yo predicamos, hermanos.
¿Qué pensarían nuestros vecinos si hoy alabamos a Dios, nos gozamos y 3 días después ya no seguimos al Señor? ¿Qué pensarían nuestros vecinos? ¿Ha pensado en eso? El apóstol Pablo le está diciendo aquí a los filipenses que prosigan, que no desmayen, que no se desanimen. Nuestro cabildo local hoy, Wilson García, hermano, ya nuestro joven Wilson Ramírez, los dos cabildos se llaman Wilson, hoy es gobernador de todo el departamento del Quindío. Y firmamos un acuerdo para que las asambleas de Dios puedan entrar a todos los resguardos indígenas a predicar el evangelio de Jesús. Somos el único grupo religioso que puede entrar y salir de ese lugar. Gracias al testimonio de Wilson Ramírez, hermano, en estos 11 años, hoy autoridad máxima del Quindío, es tan respetado que los cabildos no cristianos, los abogados, los antropólogos y hasta el sacerdote del Quindío tiene que escucharlo predicar el evangelio cuando él habla. ¿Y sabe qué me dice él? Guárdeme Dios de dar un paso atrás en mi vida cristiana. Nunca, hermano, aunque ha tenido dificultades por ser creyente. Cuando era recién cabildo del resguardo, iba caminando por las montañas allí en la comunidad de noche y lo abordaron 3 personas, lo apalearon, lo metieron a un costal y lo tiraron al río para que se ahogara. Gracias a Dios, alguien más tarde lo encontró, lo sacaron arrastrado del río, sobrevivió. Y cuando nos encontramos con él, nos contaba y nos decía, mientras yo estaba ahí sintiendo que me ahogaba, le daba gracias a Dios, porque hasta el último momento fui buen cristiano, decía Wilson Ramírez, hermano. Proseguir en lo que usted y yo hemos creído, para que el Dios que predicamos sea evidente a través de nuestras vidas. Y por eso Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Si vivimos, vivamos para Cristo, para glorificar su nombre y que sea conocido a los que nos rodean. Pero si morimos, que sea ganancia por haber llegado en santidad y fidelidad a la presencia de Dios, hermano. Eso es lo que hace el evangelio. Y lo tercero que el apóstol Pablo quiere enseñarnos con esta porción de la escritura es a permanecer. Dígale a su hermano de enseguida, permanece en la fe que has creído. El versículo 27 dice, solamente les digo que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Permanecer es uno de los grandes retos en la vida cristiana, hermano. Permanecer a través del tiempo. Permanecer, hermano, y estar sirviendo al Señor. Me gozó llegar a este lugar, hermano, antes de iniciar el culto. No conté, no soy numerólogo, pero le puedo decir, habían más de 50, 80 personas corriendo por todo el lugar, sirviendo, organizando una cosa, organizando la otra. Precioso ver a estos creyentes sirviendo al Señor, aún en aquellas cosas que ustedes y yo no vemos, porque llegamos a la hora del culto, pero ellos están más temprano organizando las sillas, adecuando el lugar para que usted y yo podamos adorar con tranquilidad. Permanecer es lo último que el apóstol Pablo quiere decirle en este capítulo a los filipenses. Y en el versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcáis por Él. Yo no sé si esto es un nuevo ministerio del apóstol Pablo, pero él dice, fuimos llamados no solo a creer en el Dios
que nos puede sacar adelante en los padecimientos, que nos puede ayudar a proseguir y a permanecer, sino también que fuimos llamados a padecer por causa de su nombre, hermano. A mí me encantaría poder servir en la etnia y que nunca me dé una infección, que nunca me enferme, que mi hijo y mi esposa no se enfermen, hermano. Pero tengo que decirle que cada mes hay algo nuevo en nuestro cuerpo a causa de la labor misionera. Y pudiéramos decir como el apóstol Pablo en Gálatas 6:17, y mis hermanos lo pueden corroborar aquí: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, porque es por esa obra de Cristo que hoy predico el evangelio a pesar de todas circunstancias. Fuimos llamados a creer, pero a veces también a padecer por causa de Jesús. Y si permanecemos, veremos a Dios glorificado en nuestras vidas. Tenemos una hermana, con eso termino, allá en Armenia. Ella tiene una, no sé cómo se dice, donde venden plantas, un vivero, gloria a Dios. Es que allá somos paisas y algunas palabras son diferentes. Y un día estábamos ahí, ella tiene 5 hijitas lindas, y un día llegué, había una rosa, su hija menor cuidaba una rosita de color amarillo, hermosa. Y un día vi la rosita marchitarse. Y yo le pregunté a la hermana, si usted tiene tanta experiencia cuidando plantas, ¿por qué esa florecita se está secando? Y ella me dijo esto. Me dijo: es que los niños jugando han quebrado tantas veces el matero que he tenido que coger la planta varias veces de un matero en otro. Y al cambiarla tantas veces, ella se secó. Y me dejó una enseñanza muy valiosa eso, hermano. Y es que si permanecemos en el lugar donde Dios nos ha plantado para dar fruto, vamos a florecer. Pero si andamos cambiando de matero, solo nos vamos a marchitar. Allá la comunidad se nos metió una denominación un día, convenció a los indígenas, nos echaron, hermano, después de varios años sirviendo. Mire cómo me dejaron, hermano, cada vez más brillo. Y uno dice: Señor, tanto esfuerzo, y este hombre viene y los convence y los saca. No voy a decir qué denominación para no evitar cosas. Pero este hombre que entra, hermano, empieza a enseñarles cosas que no estaban en la escritura, a decirles que su lengua era del diablo, a decirles que sus tradiciones eran perversas. Y los indígenas empezaron a alejarse del evangelio bíblico que predicamos. Y un día el cabildo Wilson García se me acerca y me dice: Pablo, hermano, perdónenos por buscar cosas mejores, materiales. La comunidad se nos dispersó, hay peleas entre nosotros, hay discusiones. Pero si hubiéramos permanecido en la fe de la Biblia que usted nos enseñó, esto no hubiera pasado en la comunidad. Esto fue hace 2 años, hermano. Hoy volvimos, estamos allí establecidos, seguimos en la labor, pero entendimos, y los indígenas entendieron, y creo que hoy podemos entenderlo. Y es que tenemos que permanecer en la fe a la que hemos sido llamados y en el lugar donde hemos sido plantados, para que florezcamos y crezcamos en el Señor. Y hoy tengo que agradecer a la Iglesia Asamblea de Dios en Colombia y a ustedes, a sus pastores, porque si no fuera por sus oraciones y por su apoyo misionero, la misión no sería posible. Y yo quiero invitarle esta mañana a que usted se ponga sobre sus pies, hermano, y que hoy levante sus manos al Señor y le diga: Padre, quiero agradecerte, Señor, por cada oportunidad en la que he experimentado padecimiento, porque a través de ella he crecido en ti, en tu conocimiento, en tu fe, Señor. Pero hoy te pido, Señor, que me ayudes a proseguir
como enseña el apóstol Pablo, y a permanecer en la fe del que nos ha llamado, porque como dijo Pablo en Gálatas, no es que haya dos evangelios, sino que algunos, queriendo torcer la verdad, se han desviado. Padre, hoy nos confirmamos en tu fe, Señor. Hoy, Padre Celestial, recibimos esta palabra como enviada por ti a través del apóstol Pablo, y que esta palabra, Señor, dé fruto a 100% en nuestro corazón, Jesús. Y oramos hoy por los pueblos indígenas en Vera Chamí del Quindío, para que el evangelio siga siendo sembrado en sus corazones, para que siga dando fruto, Padre Celestial, para que más grupos de diferentes culturas adoren al Dios de los cielos, porque por ellos tu sangre también ha sido derramada en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pastor.